13 de octubre del 2023. El día de hoy tocamos un stop loss. No obstante, voy a hacer una reflexión sobre los errores que cometí durante la sesión de trading en vivo el día de hoy. Voy a rescatar los puntos positivos de identificar mi error y vamos a hacer una recapitulación de lo que les mencioné ayer en el Market Review. En ese video, ya saben que todo lo estoy documentando, mencioné que quería comprar, ¿verdad? Entonces, esta decisión de compra estaba sujeta a que no se rompiera el mínimo del día jueves. Para cuando estábamos en sesión, efectivamente no se había roto el mínimo del día jueves. Y si vamos a nuevamente temporalidad diaria para marcar el Fair Value Gap que estaba yo utilizando como referencia, y tenía marcado este Fair Value Gap, ¿de acuerdo? Es el Fair Value Gap del 20 de septiembre. Solo ese nivel, ¿de acuerdo? Así que la consigna era que no se rompe el mínimo del día de ayer. Este mínimo se rompe ya luego de nuestra sesión o minutos antes de que termine la sesión. Que voy a explicar también eso. Pero con ese nivel marcado, ya les voy a explicar también por qué lo he borrado. Para cuando llega la sesión estábamos aquí. Entonces, si entendemos la narrativa, ¿de acuerdo? ¿Cuál fue el primer error que identifiqué? Compré literalmente por debajo de un nivel diario. Y este es un error que en ocasiones van a cometer, ¿de acuerdo? Hay que escarmentar sobre eso, evidentemente, y para una próxima oportunidad tener en consideración no operar contra niveles diarios, sobre todo en este tipo de contextos. Idealmente, hubiéramos esperado que el precio cotice por encima de él para utilizarlo como respaldo. Sin embargo, también podía yo contemplar aquí, hay un swing que ayer les había comentado que cumplía con las condiciones de que se rompa su máximo, se rompa su mínimo, de allí se podía trazar desviaciones estándar. Ahora sabemos que es un swing de un breaker. Y como les he comentado, hay que tener en consideración los extremos del swing del breaker. Otro error. Segundo error. La consideración del mínimo del swing, que en este caso es el que está cerca, o estaba en este caso cerca al horario de operativa. ¿Sí? Para tenerlo como respaldo hay que esperar que el precio ingrese. Nunca ingresó. Y voy a identificar un tercer error, no necesariamente en esta temporalidad, porque recuerdo claramente que también les había marcado este Fair Value Gap, ¿de acuerdo? Este es un Fair Value Gap que para cuando cierra la vela de las 9 de la mañana lo teníamos en forma de PR. Pero veamos los detalles. Aquí no importa qué nivel hayamos marcado, si tenemos esta consigna. Por lo tanto, no significa eso que acá, por ejemplo, había que vender, sí, como tal, no, no significa que haya que vender, sino que ya en temporalidad de un minuto había que entender la narrativa alrededor de esos niveles, ¿de acuerdo? Entonces nosotros, y voy a colocar esto así, listo. Tenemos entonces el mínimo del swing del breaker, que es visualmente estructural en temporalidad de una hora. Se alcanza exactamente a las 9:30. El precio no rompe luego el máximo de las 9:30. Y aquí hay detalles que tenemos que tener en consideración. Tercer error. Cuando nosotros esperamos que cierre la vela de las 9, estos 20 minutos no los utilizamos para operar. Operación dentro de esos 20 minutos en los que hay que efectivamente dejar de lado la operativa para esperar la información. Para cuando son las 10:10, el precio había roto el mínimo anterior, que forma parte del movimiento, del primer movimiento de la primera vela de un minuto de las 10 de la mañana. Y si hubiéramos tenido, yo digo, ahora sí hablo en ese sentido. Yo sé que lo hubiera ya no tiene caso, pero hay que
reflexionar sobre el error para no cometerlo la próxima semana y las que vienen. Aquí había que esperar que termine este primer lapso, esta primera macro, las 10 y 10, ya que con la información de la neutralización de este mínimo y la comprensión de que desde este mínimo hasta este máximo, ¿de acuerdo? Desde el mínimo de la vela de un minuto de las 10 en punto hasta el máximo de la vela de las 10 con un minuto, tenemos buy side delivery y luego tenemos sell side delivery, ¿no? Lo estoy contabilizando o lo estoy cuantificando en el movimiento completo, sell side delivery. Buy side delivery con sell side delivery tenemos un BPR. Bien. Ahora, el precio ingresa nuevamente en el rango que está en equilibrio, ¿verdad? Ahora, enfóquense solamente en las líneas de color negro. El precio sale a la parte inferior, ingresa al rango que está en equilibrio y vuelve a salir de ese rango. Luego acá tuvimos una reacción y continuó cayendo. Pero vayamos al detalle. El esperar este primer lapso horario nos daba la capacidad de cambiar de chip o de no hacer nada el día de hoy. Y ese es el tercer error. Y me da mucho gusto documentar esto, ¿de acuerdo? Porque tenemos un objetivo, tenemos una meta, hacer 13% de nuestras cuentas, pese a esta operación eh, con tres errores que no deberían haberse cometido. Hemos terminado la semana en positivo, operando solo 3 veces. Estamos 1.5 positivo al menos en esta semana, contabilizando las operaciones que se tomaron durante estos días. Y más el profit que hicimos en la primera semana de octubre, estamos 2% positivo. Al menos ese es el global. No significa que los que se unen a las sesiones de trading en vivo tengan ese porcentaje de profit. Sin embargo, es lo que se ha podido cuantificar en base a las operaciones positivas y negativas. De momento hemos tenido dos take profits, o perdón, tres take profits, dos esta semana, uno la semana anterior, dos stop loss y un break even. No está mal, ¿verdad? Piensen en términos, ahora sí, relacionenlo con términos numéricos. Una cuenta de $100,000, que hagas un 2% en 2 semanas, son $2,000. Nada mal para empezar, ¿verdad? Entonces, deben tener en consideración que el que ustedes me acompañen durante las mañanas en mi sesión de trading, ¿sí? Durante mi horario operativo, les hace vivir la misma experiencia de trading que yo vivo. Literalmente el mismo trading que yo aplico. Y hay algo importante que tengo que mencionar, y es que van a haber personas, siempre van a haber estas personas que se van a dedicar a corregirte, ¿verdad? Siempre va a haber personas que te van a decir, no, Ángel, no viste esto, no viste aquello, y bueno, no se puede hacer nada al respecto. Sin embargo, lo que yo recomiendo y lo que yo quiero que ustedes se metan en la cabeza es que cuando uno está operando, uno hace caso u obedece a las consignas de operativa que tiene en ese momento, ¿de acuerdo? Yo ya traía consignas desde el día anterior inclusive. Entonces hice caso u obedecí a esas consignas. Cometí tres errores. Los identifiqué, he reflexionado sobre eso y voy a mejorarlos. ¿Sí? Esa es mi lección aprendida el día de hoy. Pero también, si lo tengo que decir, agradezco el feedback de las personas que se toman el tiempo de corregir, ¿de acuerdo? Sí, lo agradezco también. Pero así como me corrigen a mí, corríjanse a ustedes también cuando ustedes cometen un error, ¿de acuerdo? Cuando ustedes sean capaces de tomar una operación frente a 100 personas, esa corrección que me hagan va a tener mucho más valor, ¿ok? Entonces, esto es lo que puedo comentar alrededor de la operación del día de hoy. Sí tenía inclusive algunas pautas de confirmación, ya que estaba dentro de la operación, nunca se generaron. Yo creo que el error más que más resalta dentro de lo que sucedió el día de hoy es que no se debió operar hasta las 10 y 10.
y se colocó la operación exactamente a las 10:03. Mal, mal. ¿De acuerdo? Eso va para el diario, ¿de acuerdo? De lecciones. Va para el diario de errores. Esto no se debe cometer. No se vuelve a cometer este error. Si esperamos el cierre de la vela de las 9, ¡pum! Además, por supuesto, no comprar si es que no tengo ningún BPR de respaldo, Fair Gap de respaldo, ¿no? Lógicamente. E incluso se pueden sacar más detalles de esta operación de compra fallida. No comprar contra el mínimo del swing del breaker del market shift bajista, no comprar contra el min threshold del BPR diario. Habían varios detalles que tenía que considerar. Y luego, durante toda la sesión tuvimos un movimiento bajista. Exactamente, voy a colocar aquí el gráfico de 1 hora. ¿De acuerdo? Ahí está. Y voy a colocar esto por aquí. El mínimo del día anterior se rompe alrededor de las 11 de la mañana. Y aquí ya habían detalles. Detalles que se podían tomar en cuenta, como por ejemplo el consequent encroachment de ese fair value gap diario. Si nosotros vamos a marcarlo de forma referencial, ok, para que ustedes entiendan que una vez que se ha generado ya este movimiento, van a haber desviaciones estándar proyectadas del swing del breaker que se van a ir cumpliendo. Entonces, fíjense cómo el precio reacciona al swing del breaker, perdón, al consequent encroachment del fair value gap del 20 de septiembre diario. Cotiza por debajo, regresa, crea un desequilibrio en el movimiento que alcanza el nivel importante y ese desequilibrio en este movimiento se supera. Este desequilibrio, por lo tanto, es un desequilibrio que se marca. Se los he explicado en el video de episodio número 13 de la mentoría entrega de precio, signaturas del balance price range y exactamente el precio reacciona. Sí, pero alrededor de esto, ¿qué otro detalle adicional tenemos? Sí, voy a corregir aquí la visualización para poder explicarles qué quiere decir, qué significa este movimiento alcista que forma el máximo de la vela del mediodía, qué significa. Y eso lo voy a hacer en 1 hora. Vamos a temporalidad de 1 hora, estiramos el gráfico, miren el detalle, ¿sí? Efectivamente, tener cuerpos de vela por debajo del Fair Value Gap diario, ¿de acuerdo? En 1 hora, porque no estamos hablando de la misma temporalidad, en 1 hora puede significar que ese nivel se va a utilizar como resistencia. Pero para que tú confirmes, por eso digo puede, ¿ok? ¿Por qué? Porque esto depende de los contextos. Contextos en los que, por ejemplo, se supera un fair value gap de una temporalidad mayor, tú visualizas ello en temporalidad menor efectivamente, pero inmediatamente el precio revierte. Así como superó el fair value gap de temporalidad mayor, asimismo se devuelve. ¿Qué haces tú entonces para confirmar que el precio va a seguir cayendo? ¿De acuerdo? No necesariamente, no necesariamente es el consequent encouragement del fair value gap, porque el precio tranquilamente puede venir acá, superarlo y listo. Pero hay detalles y hay una narrativa alrededor de este nivel. Yo lo voy a quitar, porque no quiero que se enfoquen en el consequent encouragement de ese fair value gap diario. Puedo decir inclusive que no lo necesitan, porque hay un primer hecho. El hecho es que luego de que nosotros vemos al precio cotizar por debajo del consequent encroachment y entendemos la narrativa, la formación del desequilibrio que les marqué en 1 minuto, por ejemplo, podemos hacer esto, ¿verdad? Trazar desviaciones estándar para entender cuál es la siguiente desviación estándar que se va a alcanzar o que se va a visitar. Y hasta el cierre de la vela del mediodía no se había alcanzado la desviación estándar número 3. Ahora, aquí hay un detalle y es que este market shift, porque ya es un market shift formado, ¿sí? Se puede actualizar dado que el precio ya había alcanzado la primera desviación estándar. ¿A dónde lo actualizamos? Aquí. Correcto. Allí. ¿Y qué sucede? Que vamos a utilizar las consignas de lectura del Breakaway Gap para entender qué pasa con la vela de las 10 de la mañana, cómo esta vela de las 10 de la mañana en conjunto con la de las 11 me forman, me muestran
la composición de un breakaway gap. Sí, un breakaway gap de una hora. No lo voy a marcar porque ya no tiene sentido. De hecho, también voy a borrar este nivel para que no se confundan. Fíjense en lo siguiente. Ustedes tienen primera vela, segunda vela, que es la vela de desequilibrio, tercera vela, ya tienen el breakaway gap porque cumple con la condición de romper un mínimo, ¿verdad? Esa es la consigna. Bien. Adicionalmente, desde el mínimo de la vela de las 10 hasta el máximo de la vela de las 11, ¿ustedes qué tienen? Buy side delivery. Y luego el movimiento bajista refleja sell side delivery. Por lo tanto, esto es un balance price range. Ahora, nadie te dice toma la operación exactamente allí, ¿no? Pero sí que entiendas la narrativa alrededor de el rango. En este caso es un PPR. Si yo trazo el rango, solo considero el 50%, ¿de acuerdo? El máximo de la vela de las 12 se forma exactamente en ese mean threshold. Este PPR de este tipo, al 50%, se le conoce como mean threshold. Entonces, dense cuenta, ¿no? Ok, la operación de compra fallida tiene su razón de ser. Me equivoqué en la dirección del día de hoy. Perfecto. Porque lo óptimo para que yo pueda comprar es que aún el precio se encuentre abajo, para poder al menos buscar este mismo nivel diario o incluso el mínimo del swing del breaker y no ir a o no querer que el precio ingrese a este rango, no. Eso estuvo mal. Y de hecho, los 15.408.75 ya los eliminé también. Porque la narrativa ya no está arriba, ¿no? Está, como se pueden dar cuenta, está por abajo. Entonces, para entender lo que tenemos aquí. Cuando se desarrolla el movimiento bajista, no tienes que pensar que lo perdiste. Simplemente el movimiento se está efectuando y tú esperas que hayan niveles clave, que se formen los niveles clave. Dejemos de pensar que porque el precio um, ya generó el movimiento, ya se nos fue la operación. No es cierto, no es cierto. ¿De acuerdo? Siempre va a haber una manera. Ahora, esta manera la tienes que alinear con tu horario operativo, porque también debemos quitarnos de la cabeza que podemos operar durante todo el día. Eso está mal, es un mal hábito, ¿ok? Porque el pensar que puedes operar durante todo el día te, te causa ansiedad, te vuelve una persona impulsiva, te vuelve una persona que, bueno, toqué un stop loss en la mañana, pero puedo operar una hora después y sigues operando y sigues operando. Entonces, la única manera de que tú logres consistencia es operando en un mismo horario, porque cuando te sometes a un mismo entorno de probabilidad, en otras palabras, a un único horario, entonces tú puedes evaluar una estadística limpia. Ya he conversado con ustedes acerca de eso en el pasado. Entonces, ya con este nivel marcado, sí, vamos nuevamente a temporalidad de un minuto para entender qué es lo que nos trata de decir el precio cuando llega allí. Se entiende entonces que ese balance price range está formado por el mínimo de la vela de las 10, ¿de acuerdo? Sí, el mínimo de la vela de las 10 que está por aquí y el máximo de la vela de las 11. 50%. Ese nivel coincide exactamente con nuestro BPR en forma de Fair Value Gap. El precio supera, cae, reacciona, sale del nivel. Entonces acá tienen la narrativa. El precio cae. ¿Y cae por qué? Porque tienen un siguiente nivel de referencia. ¿Y cuál es? La desviación estándar. Si les preocupa el límite superior del Fair Value Gap del 21 de agosto, por si es que alguno lo tenía marcado, ya ese nivel generó la reacción. Ya generó la reacción que tenía que generar. Y uno se da cuenta. ¿Por qué? Porque no es coincidencia. Recuerden, todos los movimientos están calculados bajo un concepto matemático, una lógica matemática. Las desviaciones estándar, de hecho, son un concepto de matemática. Y ese nivel, miren, ese mismo nivel, que es el mean threshold del PPR que tenemos entre las velas de las 10 y las 11, coincide con el consequent encroachment del Fair Value Gap del 20 de septiembre. En parte por esto es que también decidí cambiar el Fair Value Gap que tenía anterior, ¿de acuerdo? Si vuelvo a temporalidad diaria, me voy a un día. Yo tenía marcado desde el día del día lunes este Fair Value Gap del 16 de agosto, lo quité, les actualicé el nivel el día de ayer para el Fair Value Gap del 20 de septiembre. Y alrededor, de hecho, alrededor del movimiento bajista que tuvimos en la sesión del día de hoy, eh,
hemos tenido un feedback. El precio efectivamente alcanza las desviaciones estándar y reacciona, ¿verdad? Reacciona. Ahora muchos se van a preguntar, ¿cuáles son las pautas entonces direccionales para el día lunes, por ejemplo? ¿Sí? Piensen en que cada rango de desviación estándar, ¿ok? Es un rango al que uno puede considerar o aplicar un PD array. Sí, una desviación estándar. A ver, permítanme un segundo. Ahí está. Un rango de desviación estándar es, es, o mejor dicho, a un rango de desviación estándar se le puede aplicar los PD arrays. En este caso estaría un poquito mal porque ahora sí. ¿Qué significa esto? Que cuando tú trazas desviaciones estándar, tú vas a ver reacciones siempre en el área de descuento de una desviación estándar hacia arriba y o viceversa, en el área premium de una desviación estándar hacia abajo. Siempre van a existir este tipo de reacciones que ustedes deben conjugar con lo que existe en el contexto, ¿no? No es que simplemente tomo un rango de desviación, estoy en descuento, me voy en compra. Marquen un nivel y esperen la historia alrededor del nivel, respetando las reglas. A mí ¿qué me pasó el día de hoy? No, pasé por alto, mejor dicho, pasé por alto el esperarme hasta las 10:10. ¿De acuerdo? Entonces, independientemente del modelo que ustedes apliquen, independientemente de si están aplicando inclusive mi mismo modelo, no se pasen por alto las reglas. ¿De acuerdo? Procuren no hacerlo. Se puede pasar como a mí el día de hoy, claro, pero que no se repita. ¿De acuerdo? Este es entonces el market review del día de hoy. Primer error, el swing del breaker. Ya teníamos desviación estándar uno alcanzada y esa es la razón por la que mi planteamiento, sí, repito, voy a borrar este Fibonacci, voy a borrar esto de aquí, repito. El haber tenido al precio en la segunda desviación estándar en descuento, sí, me daba mi consigna de, ok, voy a esperar una expansión bajista nuevamente al área del Fair Value Gap diario del 20 de septiembre y voy a construir mi compra. Lo que hay que considerar es si para la sesión el precio está en un área clave, en donde ya no puedes comprar, o si aún hay recorrido, y ese recorrido al menos te va a brindar u ofrecer las condiciones para una operación de 1 a 2 como mínimo, ¿verdad? Porque ese es el ratio mínimo que utilizamos para nuestras operaciones. Esto es lo que puedo rescatar de, de la sesión del día de hoy y esperemos, claro, que la siguiente semana sea una muy y mucho mejor semana.